saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Esta es la segunda parte de la refutación al impío y herético libro de Benedicto XVI, llamado La luz del mundo, entre comillas. Más bien la luz del mundo dominado por Satanás. Luz diabólica, que engaña, que deslumbra, que ciega. Bueno, continuamos con la refutación de este impío y herético libro. A continuación les leo la herejía contenida en la página 132 del citado libro de Ratzinger. Dice Ratzinger: ¿significa esto que la Iglesia Católica no está por principio en contra de la utilización de preservativos? Pregunta Peter Seward y responde el falso Papa Benedicto XVI. Dice: es obvio que ella no los ve como una solución real y moral. No obstante, en uno u otro caso pueden ser. Repito, en uno u otro caso pueden ser. O sea que Ratzinger está enseñando que el uso de los preservativos puede ser lícito, según la secta anticatólica Novus Ordo, que se disfraza de católica y que es la precursora de la Gran Ramera. O sea, es ya la Gran Ramera que ha fornicado. Bueno, respuesta de Pío IX a esta herejía infame del falso Papa Benedicto XVI. Respuesta del Santo Oficio del 19 de abril de 1853. Pregunta 1. El uso imperfecto del matrimonio, o sea, onanístico, sea condomístico, es decir, mediante el recurso infame, instrumento vulgarmente llamado condón, así le llamaban en ese tiempo, condón, como en el caso presente es lícito. Aquí está la respuesta de un papa verdadero. Dice su santidad, bueno, el documento del Santo Oficio: no, porque la cosa es intrínsecamente mala. Página 731 del Denzinger. Siempre la Santa Iglesia Católica enseñó que el sexo recreativo, es decir, el sexo practicado con la intención no de procrear, sino de gozar exclusivamente, es anatema, es pecado y está prohibido, es ilícito. No se debe de practicar el sexo recreativo, según Dios. No hay más. El sexo es para procrear y nada más. Respuesta de su santidad Pío IX en su encíclica Castica Nubi, castidad. Numeral 57. Puesto que algunos, apartándose manifiestamente de la doctrina cristiana, enseñan ya desde el principio y sin interrupción en el tiempo, han pretendido recientemente que debía implantarse solemnemente una doctrina distinta sobre este modo de obrar, la Iglesia Católica, a quien Dios mismo ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de las costumbres, en medio de esta ruina de las mismas, para conservar inmune de esta torpe lacra la castidad de la alianza conyugal como signo de su divina misión. Repito, la castidad de la alianza conyugal como signo de su divina misión, eleva su voz a través de nuestra palabra y promulga de nuevo que todo uso del matrimonio en cuyo ejercicio el acto quede privado por industria de los hombres de su fuerza natural de procrear vida, es decir, de engendrar bebés, infringe la ley de Dios y de la naturaleza, y quienes tal hicieren contraen la mancha de un grave delito, es decir, de un grave pecado. Esto refuta las herejías de Ratzinger, de Boctila y del impío Pablo VI, es hereje Montini, falso papa, que justifican el sexo recreativo. ¿Para qué? Para agradar al mundo dominado por Satanás, para que las masas de modernistas, ya modernizados, digan: bravo, por fin un concilio verdaderamente comprensivo que se abre al mundo. Eso es herejía y es algo satánico. Bueno, seguimos con la siguiente herejía de Ratzinger, contenida en la página 148 de su impío libro. Dice: para comenzar, diría que el Papa no tiene poder para forzar a algo. Su poder consiste solamente en que exista la convicción,
Aquí está la refutación tomando la carta Super Quibusdam de su santidad el Papa Clemente VI de 1351, numeral 13. Si has creído y todavía crees que solo el romano pontífice, al surgir dudas sobre la fe católica, puede ponerles fin por determinación auténtica, a la que hay obligación, a la que hay obligación de adherirse inviolablemente, y que es verdadero y católico cuanto él, por autoridad de las llaves que le fueron entregadas por Cristo, determina ser verdadero, y aquello que determina ser falso y herético ha de ser tenido por tal. Bueno, aquí hay un documento de Pastora Eternus, numeral 3, capítulo 3 quiero decir, y porque el romano pontífice preside la Iglesia Universal por el derecho divino del primado apostólico, enseñamos también y declaramos que el juez supremo de los fieles, y que en todas las causas que pertenecen al fuero eclesiástico pueda recurrir al juicio del mismo. En cambio, el juicio de la sede apostólica, sobre la que no existe autoridad mayor, no puede volver a discutirse por nadie, ni a nadie es lícito juzgar de su juicio. Bueno, vamos con ahí está la refutación. Vamos con la siguiente herejía de Ratzinger, contenida en la página 144 de su impío libro Luz del Mundo. Dice el hereje, dice aquí Peter Seward, dice, existe un problema de autoridad, puesto que una sociedad liberal no admite que se le diga nada más, o es también un problema de comunicación, porque la Iglesia, con sus valores aparentemente tradicionales, con conceptos como pecado, arrepentimiento y conversión, no puede ya comunicarse. Respóndele el falso Papa Benedicto XVI, dice, yo diría que son ambas cosas. O sea, está aceptando estas dos preguntas sobre posturas heréticas. O sea, las afirma, Ratzinger las aprueba. Aquí está la respuesta de Pío XI en su encíclica Divini Ilius Magistri, numeral 19. El ejercicio de este derecho no puede ser calificado como injerencia indebida, sino como valiosa providencia materna de la Iglesia, que inmuniza a sus hijos frente a los graves peligros de todo contagio que pueda dañar a la santidad e integridad de la doctrina y de la moral. Esta vigilancia de la Iglesia, lejos de crear inconveniente alguno, supone la prestación de un eficaz auxilio al orden y al bienestar de las familias y del Estado, manteniendo alejado de la juventud aquel veneno que en esta edad inexperta y tornadiza suele tener más fácil acceso y más rápido arraigo en la vida moral. Porque, como sabiamente advierte León XIII, sin una recta formación religiosa y moral, todo cultivo del espíritu será malsano a los jóvenes, no acostumbrados al respeto de Dios, no soportarán norma alguna de vida virtuosa y habituados a no negar nada a sus deseos, fácilmente se dejarán arrastrar por los movimientos perturbadores del Estado. Así es. Vamos a ver qué nos dice Pío IX en su sílabus de errores. Error 5. Errores sobre la Iglesia y sus derechos. Preposición 21. La Iglesia no tiene potestad para definir dogmáticamente que la religión de la Iglesia Católica es la única verdadera religión. Condenado. Bueno, ahí está. Vamos a la siguiente herejía de Ratzinger, contenida en la página 153 de su impío libro Luz del Mundo. En este sentido existe un estado, una cierta extensión interior, la pastoral. Entonces tiene que buscar el modo de permanecer cerca de las personas individuales y ayudarlas, también en situación, digamos, irregular, a creer en Cristo como su Salvador, a creer en su bondad, porque Él sigue estando allí para ellos, aun cuando no puedan recibir la comunión. Es decir, situación irregular se refiere a los que viven
en fornicación, a los que viven juntos sin casarse. Bueno, vamos a ver. Aquí viene la respuesta de Ezequiel 3, 16, 19. Al cabo de los 7 días recibí de Yahvé esta palabra: Hijo de hombre, yo te pongo por atalaya de la casa de Israel. Oirás de mi boca la palabra y les amonestarás de mi parte. Y yo digo al impío: de seguro morirás, y tú no le previnieres ni hablares para amonestar al impío que se aparta de su perverso camino y viva. Ese impío morirá por su iniquidad, mas yo demandaré de tu mano su sangre. Repito, mas yo demandaré de tu mano su sangre. Pero si tú amonestares al impío y éste no se convierte de su maldad y su perverso camino, él morirá en su iniquidad, mas tú has salvado tu alma. Segunda de Timoteo 4, 2, 4. Predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende, censura, exhorta con toda longanimidad y doctrina, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina, antes bien, con prurito de oír, se amontonarán maestros con arreglo a sus concupiscencias, apartarán de la verdad del oído, pero se volverán a las fábulas. Bueno, aquí está la importancia de la amonestación, ¿verdad?, que tenemos que hacernos. Siguiente herejía, contenida en la página 155 del libro de Ratzinger. Las perspectivas de Humane Vitae siguen siendo correctas. Las perspectivas de Humane Vitae siguen siendo correctas. Respuestas a las herejías y errores de Humane Vitae, este herético e impío documento del Conciliábulo Vaticano II. Numeral 2. Además, las condiciones de trabajo y de vivienda y las múltiples exigencias que van aumentando en el campo económico y en el de la educación, con frecuencia hacen hoy difícil el mantenimiento adecuado de un número elevado de hijos. Bueno, aquí está una herejía. Aquí está la refutación, contenida en la encíclica Castica Nubi de su Santidad Pío XI, numeral 54. Y comenzando ya, venerables hermanos, la exposición de los vicios que se oponen a cada uno de los bienes del matrimonio, hablaremos en primer lugar de la prole, que muchos se atreven a motejar de modesta carga del matrimonio y mandan evitar cuidadosamente a los cónyuges, no mediante una continencia honesta, permitida también en el matrimonio previo consentimiento de ambos cónyuges, sino pervirtiendo el acto de la naturaleza, criminosa licencia que se arrogan unos porque, hastiados de la prole, tratan solo de satisfacer sin cargas su voluptuosidad, y otros, alegando que ni pueden guardar continencia ni admitir prole por dificultades propias o de la madre o de la hacienda familiar. Errores y herejías del documento citado por Ratzinger, Humane Vitae. Numeral 3. No sería indicado revisar las normas éticas hasta ahora vigentes, sobre todo si se considera que las mismas no pueden observarse sin sacrificios algunas veces heroicos. Respuesta de su Santidad León XIII a esta herejía. Sin una recta formación religiosa y moral, todo cultivo del espíritu será malsano. Los jóvenes, no acostumbrados al respeto de Dios, no soportarán norma alguna de vida virtuosa, y habituados a no negar nada a sus deseos, fácilmente se dejarán arrastrar por los movimientos perturbadores del Estado. Bueno, aquí están las refutaciones a estas herejías de Ratzinger y del documento Humane Vitae, que incitan al control de la natalidad y al sexo recreativo. Siguiente herejía, contenida en la página 156 del infame libro Luz del Mundo del falso Papa Ratzinger. Pregunta: ¿rechaza realmente la Iglesia Católica toda regulación de la concepción? Ratzinger contesta heréticamente. El falso Papa Benedicto XVI responde: no, ya se sabe que ella acepta la regulación natural de la concepción, que no es solo un método, sino un camino. Ahí está la herejía. Él continúa. Aquí viene una refutación larga.
pero ya está refutado con todo lo que ya se dijo antes. Bueno, aquí viene una respuesta de Pío XII al Congreso de la Unión Católica Italiana de Obstétricas, de Médicos Obstétricas, con la colaboración de la Federación Nacional de Colegios de Condronas Católicas, de 1950, el lunes 29 de octubre del 51. Se presenta además estos días el grave problema de que si la obligación de la pronta disposición al servicio de la maternidad es conciliable y que en medida con el recurso cada vez más difundido a las épocas de la esterilidad natural, los llamados periodos agenésicos de la mujer, lo cual parece una clara expresión de la voluntad contraria a aquella disposición. Se espera justamente de vosotros que estéis bien informados sobre el punto de vista médico de esta conocida teoría y de los progresos que en esta materia se pueden todavía prever. Además, que vuestros consejos y vuestra asistencia no se apoyen sobre simples publicaciones populares, sino que estén fundadas sobre la objetividad científica. Pero hasta en este campo vuestro apostolado requiere de vosotras como mujeres y como cristianas que conozcáis y difundáis las normas morales a las que está sujeta la aplicación de aquella teoría. Y esto es competente a la Iglesia. Es preciso ante todo considerar dos hipótesis. Si la práctica de aquella teoría no quiere significar otra cosa, sino que los cónyuges pueden hacer uso de su derecho matrimonial también en los días de esterilidad natural, no hay nada que oponer con esto. En efecto, aquellos no impiden ni perjudican en modo alguno a la consumación del acto natural y sus ulteriores consecuencias. Precisamente en esto la aplicación de la teoría de que hablamos se distingue esencialmente del abuso antes señalado, que consiste en la perversión del acto mismo. Si, en cambio, se va más allá, es decir, se permite el acto conyugal exclusivamente en aquellos días, entonces la conducta de los esposos debe ser examinada más atentamente. Aquí lo está condenando su santidad. Y aquí de nuevo se presenta nuestra reflexión, dos hipótesis. Sí, ya en la celebración del matrimonio, al menos uno de los cónyuges hubiese tenido la intención de restringir a los tiempos de esterilidad el mismo derecho matrimonial, y no solo su uso, de modo que en los otros días el otro cónyuge no tendría ni siquiera el derecho de exigir el acto, esto implicaría un defecto esencial del consentimiento matrimonial, que llevaría consigo la invalidez del matrimonio mismo. ¿Ve? Porque el derecho que deriva del contacto matrimonial es un derecho permanente, ininterrumpido y no intermitente de cada uno de los cónyuges con respecto a el otro. Bueno, aquí nos deja clarísimo su santidad que el sexo en el matrimonio debe hacerse siempre que se desee, pero con la intención de procrear, y que no se puede interrumpir para no procrear. ¿Sí? Siguiendo el mandato de Dios, creced y multiplicaos. Este es el magisterio de la Santa Iglesia Católica, verdadera y única. Y los herejes del conciliábulo enseñan el control de la natalidad y el método Billings y el uso del condón, lo han tolerado, etc. Bueno, siguiente herejía del infame libro de Ratzinger, Luz del Mundo, entre comillas. Otra cosa es que en otras religiones haya también verdades de la índole más múltiple, que esas verdades posean como fragmentos luces provenientes de la gran luz. O sea, ¿cuál es la gran luz? Pues Dios. Aquí están diciendo Ratzinger que de las falsas religiones vienen fragmentos de verdad, esto ejecutando las herejías de el infame documento Nostra Aetate del Conciliábulo Vaticano II. Aquí viene la refutación. Pontífice Eugenio IV, Concilio de Florencia, Bula Cantate Domino ex Cátedra. La Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino judíos o herejes y cismáticos, pueden hacerse partícipes de la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. San Mateo 25:41. A no ser que antes de su muerte se unieren con ella, y que es de tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia,
que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad ejercidos de la milicia cristiana, y que nadie, por más limosnas que hiciere, esto es importante también, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derrame su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permanece en el seno y unidad de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice su santidad Eugenio IV en esta bula? O sea, que no hay verdad en las falsas religiones. A ver, quiero decirles algo, mis amados hermanos. Miren, para aclarar esto más a profundidad, un lector común puede tomar un libro, el Corán, y puede leer frases hermosas, puede leer cosas que pueden coincidir en parte con la revelación verdadera, es decir, con las Sagradas Escrituras, con la Biblia, Sagrada Biblia. Pero la Iglesia Católica siempre ha desechado y excluido y anatemizado los documentos que contradicen, aunque sea en una sola cosa, la enseñanza católica. Por lo tanto, todo el documento se debe desechar como herético, falso y condenado. Es decir, lo que dice Ratzinger aquí, que hay partes de verdad en las falsas religiones, es una herejía que contradice 2000 años de costumbres y magisterio católico derivado de Cristo mismo, de quien viene la tradición de la Iglesia, es decir, las verdades no escritas en las Sagradas Escrituras, pero que la Iglesia ha mantenido a través de los siglos, de 2 milenios, y que el Conciliablo Vaticano II contradice y sus ejecutores contradicen. Ratzinger es un hereje, enemigo de Cristo, enemigo de la tradición de la Iglesia, enemigo de la verdad, promotor de las falsas religiones creadas por demonios y por hombres que son y han sido enemigos de Cristo desde hace 1500 años, como los musulmanes. Entonces Ratzinger es un hereje que promueve las religiones demoníacas, es un falso católico, ¿verdad? Bueno, por si no fuera poco, aquí viene la respuesta del Concilio de Rouen. Miren, es importante porque creo que nunca habíamos citado aquí en este canal este concilio católico. Alrededor del año 650, dice, prohibió al ministro de la Eucaristía colocar las sagradas especies en la mano de los comulgantes laicos. A ver. Perdón, me estoy saltando algo. Perdón. Pío IX, sílabo de errores. Error 3, preposición 16. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. Anatema, reprobado. Esta afirmación, los que piensan esto están reprobados no solo por Pío IX, sino por todo el magisterio católico, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente herejía, ya me estaba saltando esta. Contenida en la página 166 del herético libro de Ratzinger. No estoy por principio en contra de la comunión en la mano. Yo mismo la he dado y la he recibido de este modo. Eso afirma el hereje, falso Papa Benedicto XVI. Vamos a ver lo que nos dice el bendito y católico Concilio de Rouen, realizado alrededor del año 650, al respecto de la comunión en la mano, que Ratzinger afirma haber dado y recibido de esa manera. Ratzinger, defendido por los canales heréticos, falsos canales de catolicismo, que lo ponen como papa, como catejón, y como católico no es ninguna de las tres cosas, y que por otro lado critican la comunión en la mano, estos pobrecitos incongruentes, el reino de la incongruencia, señores, el reino de la bueno, ya no quiero usar palabras ofensivas, pero es el reino de la incongruencia, esos canales que tienen miles y miles de pobres suscriptores que les creen a estos engañadores, falsos católicos y herejes, heresiarcas y promotores de herejes como Ratzinger, impío Ratzinger. Vean lo que dice un concilio católico. Prohibió al ministro de la Eucaristía colocar las sagradas especies en la mano de los comulgantes laicos. El que lo haga habrá transgredido estas normas, desprecia a Dios Todopoderoso, y al hacerlo se han deshonrado a sí mismo
y deben ser retirados del altar. Bueno, palabras del Concilio de Rouen. O sea, vean, o sea, estos falsos canales católicos, que ya no quiero repetir sus nombres, ya estoy hastiado ya de eso, promueven a Ratzinger como el Papa, el Santo, su Santidad Benedicto XVI. Este hereje, y que por otro lado condena la comunión en la mano. El hereje al cual ellos entronizan como supuesto líder de la iglesia, más bien de la secta Novus Ordo, afirma haber consumido y dado la comunión en la mano. Vean la incongruencia, la poca documentación de estos canales, ¿verdad? Heréticos, la incongruencia con mayúsculas. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Ya saben a qué canales me refiero, mis amados hermanos. Madre de Dios. Bueno, vamos a la siguiente herejía de Ratzinger. Dice en la página 183, y si justamente en este tiempo de los escándalos nos hemos sentido realmente mal al ver qué miserable es la iglesia. Vean la herejía de este infeliz hereje, Joseph Ratzinger. Vean, para que vean que Bergoglio no es el único que insulta, ¿verdad? Ya ven todas las blasfemias del falso Papa Francisco, que dice que Dios es injusto, dice una bola de estupideces, que porque, bueno, ya no las quiero citar aquí, ya las conocen. Estas blasfemias ya las decía Ratzinger, claro, con mucha clase, con mucha sutileza, disfrazado de tradicional, con su carita de inocente. Aquí viene la refutación a esta blasfemia de Ratzinger al decir que, al ver qué miserable es la iglesia. Concilio de Toledo, bajo el pontificado de Sergio I, del año de 688, página 575 y 76, del Denzinger, sublimidad y necesidad de la Iglesia de Cristo. Purificada pues la Santa Iglesia Católica, que tiene fe con el agua del bautismo y redimida con la preciosa sangre de Jesucristo. La Iglesia no tiene arruga en la fe, nada de miserable, como dice este impío, ni tolera nota de mancha alguna, como es el dogma de la infalibilidad papal. No hay mancha, no puede haber mancha ni herejía en un verdadero papa. Descuella por sus excelencias, brilla por sus virtudes y resplandece plena por los dones del Espíritu Santo, el cual también ha de reinar perennemente con Jesucristo, es decir, para siempre, con Jesucristo nuestro Señor y cabeza suya, cuyo cuerpo nadie duda que es, y cualquiera que ahora no pertenezca a ella o no perteneciere en el futuro, o que se aparte de ella, o se aparte en el futuro, o que negare por pecado de desconfianza, que en ella se perdonan los pecados, si no volviere a ella por la penitencia, y no creyere sin ninguna sombra de duda cuanto decretó que él observara el concilio de Nicea, el de Constantinopla y la autoridad del primer concilio de Éfeso, y cuanto ordenó que se guardara la asamblea de Caledonia y los demás concilios y los edictos también de todos los venerables padres que vivieron rectamente en la santa fe, será castigado con condenación eterna. Al fin de los siglos será abrazado con el diablo y sus compañeros en las hogueras rugientes. Purificada pues la Santa Iglesia Católica, bueno, etcétera. Este es vastísimo, este hermosísimo documento de este concilio precioso. Ya para no alargar el video voy a comerme algunas partecitas, pero aquí viene cómo se expresa un verdadero católico sobre la Santa Iglesia Católica. No se pueden usar esas palabras insultantes que usa Ratzinger. Por más pecadora que sea la Iglesia, permanece pura en la fe, es decir, en la doctrina. ¿Por qué permanecemos puros en la doctrina? Porque a pesar de ser débiles y pecadores, nos sometemos y aceptamos la doctrina católica. No la juzgamos, no la cuestionamos, no tomamos partes de ella, sino que nos sometemos absoluta y dócilmente a la totalidad e integridad de la santa doctrina católica. Así se expresa un católico. Un católico no puede hablar como habla Ratzinger, el hereje.
Siguiente herejía, contenida en la página 183 del herético libro Luz del Mundo del infame falso Papa Benedicto XVI. La Iglesia no impone cosa alguna a los hombres ni ofrece algún sistema moral. Esta es una mentira. Dice que la Iglesia no impone cosa alguna a los hombres ni ofrece algún sistema moral. Ay, Dios mío, bueno, esto ya está refutado, pero les voy a repetir aquí el numeral 19 de la encíclica Divini Illus Magistri de Pío XI. El ejercicio de este derecho no puede ser calificado como injerencia indebida, sino como valiosa providencia materna de la Iglesia, que inmuniza a sus hijos frente a los graves peligros de todo contagio que pueda dañar a la santidad e integridad de la doctrina y de la moral. Esta vigilancia de la Iglesia, lejos de crear inconveniente alguno, supone la prestación de un eficaz auxilio al orden y al bienestar de las familias y del Estado. Bueno, esto ya lo compartimos en el video pasado, para refutar la otra herejía parecida de Ratzinger, ¿verdad? Bueno, para que vean que lo que enseña Ratzinger no es católico. Bueno, aquí vienen documentos sobre el hereje Ratzinger. Aquí viene una reseña histórica del hereje Joseph Ratzinger y sus actitudes heréticas. Bueno, fue nombrado, entre comillas, arzobispo, entre comillas, de Múnich y de Frisigna por el hereje Montini, Pablo VI. Sabemos que un hereje pierde el oficio y el beneficio. Pierde el oficio, es decir, el cargo de papa o de supuesto papa, Pablo VI. Por lo tanto, la invalidez de Ratzinger pues, es inválida. No es ni siquiera arzobispo, no es ni siquiera católico por ser hereje. Firma en el año de 1999 la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, ay Dios de mi vida, qué hereje, emitida por la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial. Bueno, Iglesia Católica, entre comillas, la secta Novus Ordo. Vean las herejías, vean lo que ha hecho. Bueno, breve resumen de sus actos heréticos. El 24 de abril de 2005, en el inicio de su, entre comillas, pontificado, en la Plaza de San Pedro, lleva el palio a modo ortodoxo, como expresión de simpatía hacia la ortodoxia, como referencia a la fase previa del cisma de Oriente del año 54. Se está justificando aquí simbólicamente a los herejes, quiero decir a los cismáticos ortodoxos, para unirlos con la secta Novus Ordo y crear la iglesia del anticristo, la gran ramera que ya está. En 2005 también tuvo un encuentro con los representantes del Comité Judío Internacional para las Consultas Interreligiosas. Sabemos que el diálogo con los herejes solo puede ser para convertirlos y no para colaborar. No para colaborar. El 16 de junio del mismo año tuvo un encuentro con el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, o sea, del CMI, que es una organización protestante, bueno, de unión de sectas protestantes, con el reverendo doctor Samuel Corbia. Bueno, esto de reverendo entre comillas, se reunió con estos herejes del CMI. El Novus Ordo, esta secta protestante del Novus Ordo, cuya misa es una copia de los herejes anglicanos protestantes, no forma parte del CMI, del Consejo Mundial de Iglesias, pero sí ha participado intensamente durante muchas décadas con el CMI, que trabaja para la unión de todas las falsas religiones que se denominan cristianos y no lo son, más bien son herejes. En 2005 visita la sinagoga de Colonia. En 2005 tiene una entrevista de 4 horas con Hans Kung, este súper hereje que participó en el conciliábulo, teólogo de Tubinga y crítico de la iglesia, un hereje, un súper hereje impío, condenadísimo, Hans Kung. Bueno, estos son los cuates, los amigos de Ratzinger desde su juventud. En 2005 tuvo un encuentro con el presidente de la Federación Luterana Mundial, el entre comillas, obispo Mark Hanson, herejes protestantes. En 2006, publicación del Anuario Pontificio, en el que por primera vez deja de aparecer el título de Patriarca de Occidente entre los títulos oficiales del Papa. La eliminación del título es un gesto ecuménico hacia las iglesias ortodoxas, bueno, del falso ecumenismo. Ese mismo año visita la mezquita Sultán
Ahmed en Estambul. Bueno, esto es un acto de apostasía, ¿verdad? No solo es herético, es apostático, es una traición a Cristo visitar un templo de herejes que niegan a Cristo, que niegan su divinidad, que no tienen al Padre, que no adoran a Dios, que adoran al diablo. Bueno, eso hace un falso papa. Tuvo en 2007 encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Bueno, sabemos que esa organización es impía y para lo que trabaja, ¿verdad? Para la implantación del nuevo orden mundial. En 2007, Ratzinger tuvo un encuentro con el presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica, es decir, con los protestantes alemanes, Wolfgang Huber. En 2007 tuvo un encuentro con representantes de los menonitas, otra secta protestante. Fue el primero que se hizo en la historia. Los menonitas, que están en varios países, esta secta. Tuvo una visita pastoral a Nápoles con la ocasión del 21 Encuentro Interreligioso Internacional por la Paz. Esto está condenado por los papas verdaderos. En 2007 tuvo una audiencia con el rey Abdullah de Arabia Saudita, guardián de los dos lugares santos del Islam. Bueno. En 2008, modificación de la petición contenida en la liturgia del Viernes Santo por los judíos. También en 2008 tuvo un encuentro con el primado de los anglicanos, estos herejes protestantes, Rowan Williams de Canterbury. En 2008 participó en la celebración ecuménica con el patriarca de los armenios, Karelin II. En 2008 tuvo un encuentro con los participantes del primer encuentro del Fórum Católico Musulmán, cuyo objetivo es reducir las tensiones entre ambas religiones. Bueno, el falso ecumenismo. En 2008, el hereje Benedicto XVI, falso papa, recuerda públicamente en Roma el 70 aniversario del comienzo de los programas contra los judíos en Alemania, la noche de los cristales rotos del Reich, y llama a manifestar una profunda solidaridad al mundo judío y orar por las víctimas. Ratzinger, el falso papa Benedicto XVI, dice que cada uno tiene el deber de comprometerse en todos los niveles contra la forma de antisemitismo y de discriminación. Bueno, en 2008, en mayo de 2008, visita la Basílica Bizantina del Memorial de Moisés en el Monte Nebo, encuentro con dirigentes religiosos musulmanes. En 2008, Ratzinger visita, siendo el primer papa, entre comillas, en hacerlo, visita el monumento musulmán de la Cúpula de la Roca, en la explanada del Templo de Jerusalén, encuentro con el gran mufti de Jerusalén, el diálogo herético con los herejes, lo cual está prohibido por la Iglesia verdadera. En 2009 tuvo un encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas en Belén. Bueno, etcétera, una serie de actividades heréticas. En 2009 escribe la Constitución Apostólica Anglicanorum Coetibus sobre la erección de ordinarios personales para anglicanos que entran en plena comunión con la Iglesia Católica, entre comillas, va bien con la secta Novus Ordo. Vean, la fusión de las sectas para crear la religión del anticristo, la iglesia del anticristo. En enero de 2010 hace un llamamiento a un giro ecológico. Si quieres promover la paz, protege la creación. Bueno, ya previendo ya las acciones de Francisco, la Pachamama y todas las acciones ecológicas, ya metiéndolas como religión. Bueno, en 2010 visita la comunidad evangélica luterana de Alemania en Roma. También en 2010 se encuentra con la reina Isabel II, cabeza de la iglesia anglicana, cabeza de los herejes anglicanos, enemigos de Cristo, apóstatas, herejes y cismáticos.
y participa en la celebración ecuménica en la abadía de Westminster de Londres. Vean todos los actos heréticos y de apostasía. Ahora, para condenar y anatemizar todo esto, su santidad el Papa Agatón, en el concilio de Constantinopla, nos dice: quien reza con herejes es un hereje. Vean, aquí está la condena a todos los actos impíos de Ratzinger que ya les mencioné hace un momento. San Cirilo de Alejandría nos dice: por lo tanto, es ilegal, una profanación y un acto cuyo castigo es la muerte, amar, asociarse con herejes, impíos y unirse a su comunión. Vean cómo habla la Santa Iglesia Católica en relación a los actos heréticos e impíos del falso Papa Ratzinger. Están totalmente condenados, anatemizados. Por eso usamos este tono, pues violento en estos videos, ¿verdad? Yo no quisiera ser así para nada, pero ante tal apostasía y tales ofensas a Dios nuestro Señor y a Jesucristo, que pagó nuestra salvación con su sangre, estos herejes le ofenden, por eso nos lleva a la cólera. El concilio de la Odisea del año 365 nos dice: no es correcto rezar con un hereje o un cismático. ¿Qué hizo Ratzinger con todos los herejes mencionados, especialmente con los herejes anglicanos protestantes? Rezar. Por lo tanto, ¿qué es? Es un hereje. Bueno, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, parte 2, cuestión 10, artículo 9. ¿Se puede tratar con los infieles? Aquí viene la solución. A los infieles se les prohíbe el trato con alguna persona por dos razones. La primera, el castigo de aquel a quien se le sustrae la comunicación con los fieles. La segunda, por precaución hacia quienes se les prohíbe el trato con ella. Ambas razones pueden deducirse de las palabras del apóstol. Efectivamente, pues de proferir la sentencia de excomunión, da como razón la siguiente: ¿no sabéis que como un poco de levadura fermenta toda la masa? Ahí está el peligro de tratar con los herejes. 1 de Corintios 5:6. ¡Qué peligro! Y más abajo, de otra razón, por parte de la pena inferida por la sentencia de la Iglesia, ¿no es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis? 1 de Corintios 5:12. Si se trata, pues, del primer aspecto, no prohíbe la Iglesia el trato de los fieles con los infieles, que no abrazaron nunca la fe cristiana, es decir, los paganos o los judíos. La Iglesia, en efecto, no tiene competencia para juzgar a estos en el plano espiritual, sino temporal, como en el caso de que morando entre cristianos cometan una falta y sean castigados con pena temporal por los fieles. De este modo, es decir, como pena, prohíbe la Iglesia a los fieles el trato con los infieles que se apartan de la fe recibida, sea corrompiéndola como los herejes, sea abandonándola totalmente como los apóstatas. Contra unos y contra otros, en efecto, dicta la Iglesia sentencia de excomunión. En cuanto al segundo título, hay que distinguir, de acuerdo con las condiciones diversas de personas, ocupaciones y tiempos. Se trata efectivamente de cristianos firmes en la fe, hasta el punto de que su comunicación con los infieles se puede esperar más bien la conversión de estos que el alejamiento de aquellos de la fe. No debe impedírseles el comunicar con los infieles que nunca recibieron la fe, es decir, con los paganos y judíos, sobre todo cuando la necesidad apremia. O sea, el magisterio católico único y verdadero nos dice lo siguiente, que nos lo deja aquí clarísimo este documento, que el diálogo con los herejes es para convertirlos, no para participar de sus herejías. Ratzinger, en todos los eventos que les mencioné aquí, no llega a convertir a los anglicanos, no llega a convertir a los judíos, no llega a convertir a los musulmanes o a los cismáticos herejes ortodoxos o a los protestantes luteranos o a los protestantes miembros del CMI. Llega para colaborar con estos herejes en proyectos comunes, pues más bien para la unión, para una unión administrativa. Ustedes saben que desde hace décadas y décadas los falsos papas, los herejes, desde Juan XXIII hasta el actual Francisco Bergoglio, este superhereje,
han firmado infinidad de pactos con los herejes. Los han firmado, se han comprometido en proyectos comunes. Esto es una herejía y los lleva a ser excomulgados por participar con herejes. Esto no son mis palabras ni mis opiniones, es el santo magisterio católico de 2000 años. Entonces, salí de ella, pueblo mío, salí de la gran ramera. Ratzinger es un hereje que mantiene cautivos y presos en el Novus Ordo, en esa secta de Satanás, anticatólica, a millones y millones, llevándolos al peligro de la condenación. Ahora, hay una diferencia. Un hermano en Cristo ayer me puso un comentario interesante me preguntaba varias cosas. Entonces mi respuesta a él sobre los Novus Ordo, que están allí de buena fe, es decir, por ignorancia, fue la siguiente. Yo le dije, hermano, hay dos tipos de herejía. Hay dos tipos de herejes, los formales y los materiales. El hereje material es el que está, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del Novus Ordo. Está allí por ignorancia, porque no sabe, porque la mayoría de nosotros pasamos por ahí. Ahora, al conocer la doctrina verdadera, salimos de la falsa iglesia. Pero muchos no lo saben, no han sido advertidos, no lo saben. Entonces son herejes materiales. El hereje formal es el que, conociendo la verdad, la desprecia y continúa en la herejía. Todos los falsos papas conocen la verdad porque estudiaron la historia de la iglesia y les sobran elementos para ver la verdad. Por lo tanto, son herejes formales, excomulgados, anatemizados. El hereje material corre un peligro terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque todo hombre en algún momento dado es llamado por Dios a la única y verdadera iglesia, no importa dónde haya nacido. No importa en qué lugar del mundo viva, en algún momento el Espíritu Santo le llama. Entonces Dios va a juzgar esto. Nadie puede saber a qué grado se puede convertir un hereje o alguien que desconoce, ¿verdad?, el verdadero magisterio. Bueno, entonces aquí queda denunciado el hereje, enemigo de Cristo, falso papa, falso catejón, falso tradicionalista, Joseph Ratzinger, conocido por el mundo como Benedicto XVI. Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.